Las notas profundas del órgano reverberaban por la catedral de San Miguel mientras yo estaba de pie en el altar, las manos temblándome sobre la seda marfil de mi vestido de novia. 200 caras me miraban fijamente, amigos, familiares, colegas, todos esperando el momento en que me convertiría en la señora Nathaniel Reed. El sol de media mañana se colaba por los vitrales, proyectando sombras de arcoíris sobre el piso de mármol. Pero mi corazón no latía de alegría. Latía con un conocimiento terrible y aplastante que amenazaba con partirme en dos. ¿Cuánto tiempo llevaban mintiéndome? Detrás del mar de rostros expectantes, podía ver a mi madre en el primer banco, su vestido esmeralda perfectamente coordinado, su sonrisa radiante. Parecía la imagen misma del orgullo maternal. Hace 24 horas, habría creído en esa sonrisa. Hace 24 horas, todavía vivía en un mundo donde las madres protegían a sus hijas y el amor significaba algo sagrado. Nathaniel apretó mi mano, sus ojos azules cálidos con lo que yo alguna vez había creído que era devoción. ¿Lista para esto, Celeste?, susurró, su voz cargada de esa confianza familiar que me había atraído hacia él hace 3 años. Lo miré a la cara, la mandíbula marcada que había recorrido con mis dedos, la boca que me había prometido un para siempre, y sentí que mi mundo se cristalizaba en una claridad perfecta y terrible. «Oh, estoy lista», susurré de vuelta, mi voz firme a pesar del terremoto que ocurría en mi pecho. «Más lista de lo que imaginas». 3 meses atrás, había sido feliz, ingenuamente feliz. Me llamo Celeste Marán Darren, y a mis 28 años creía que tenía todo resuelto. Era la hija que mis padres siempre habían soñado. Me gradué summa cum laude en Georgetown con una licenciatura en literatura, trabajaba como editora senior en Meridian Publishing, y acababa de comprometerme con Nathaniel Reed, el chico dorado de nuestra comunidad. Nuestro compromiso había sido como un cuento de hadas. Nathaniel, de 31 años y devastadoramente guapo, era hijo del juez Harrison Reed y de la filántropa Victoria Reed. Trabajaba como abogado corporativo en una de las firmas más prestigiosas de DC, manejaba un BMW y me había propuesto matrimonio en el Kennedy Center durante el intermedio de El Lago de los Cisnes. Mi ballet favorito. Van a tener una vida tan hermosa juntos, había dicho mi madre, Diana, esa noche, admirando el anillo de 2 quilates que atrapaba la luz como si fuera fuego estelar. Los Reed son una familia tan prominente. Has hecho bien, querida. Debí haber notado cómo lo dijo. No serás feliz ni él es perfecto para ti, si no has hecho bien. Como si hubiera completado algún tipo de transacción en lugar de haber encontrado a mi alma gemela. Mi padre, el pastor William Darren, había sido más reservado, pero igual de complacido. Había construido su reputación sobre los valores familiares y la moral tradicional. Y ver a su única hija unida a una familia tan respetada parecía la bendición a todo lo que había predicado durante 30 años. Nathaniel es un buen hombre, había dicho papá, abrazándome con uno de esos abrazos cálidos y envolventes después de la cena. Puedo ver cuánto te ama, Celeste. Y lo que es más importante, puedo ver cuánto lo amas tú. Palabras que más tarde tendrían un sabor a veneno en mi boca. La planificación de la boda consumió los siguientes 2 meses. Mi madre se lanzó de lleno a los preparativos con una intensidad que tanto me conmovía como me agotaba. Insistía en encargarse de cada detalle, las flores, el banquete, la música, incluso mis citas para probarme el vestido. Esto es el sueño de toda madre, decía, hojeando revistas y haciendo llamadas interminables, planeando la boda perfecta de su hija. Yo estaba agradecida por su involucramiento, aunque a veces pasara por encima de mis preferencias. Cuando sugerí flores silvestres para el ramo, ella insistió en rosas blancas y peonías. Cuando quise un cuarteto de cuerda simple, ella contrató toda una orquesta. Cuando mencioné que quería escribir mis propios votos, me convenció de que los votos tradicionales eran más elegantes. Confía en mí, querida, decía con esa sonrisa que había heredado de ella. La madre sabe lo que es mejor. Nathaniel parecía divertido con nuestra dinámica familiar. A menudo llegaba sin avisar, encantando a mis padres con historias de su firma de abogados y elogios sobre la cocina de mi madre. Él y Diana pasaban largos minutos juntos en la cocina mientras yo terminaba llamadas de trabajo o revisaba manuscritos. Sus risas flotaban por nuestra casa de estilo colonial como si fueran música.
Tu madre es increíble, me dijo una noche mientras caminábamos por Meridian Park, el mismo camino donde me había pedido ser su novia por primera vez. Está tan dedicada a asegurarse de que todo sea perfecto para nosotros. Siempre ha sido así, le respondí, apretando su mano. Cuando era pequeña, pasaba semanas preparando mis fiestas de cumpleaños. Cada detalle tenía que ser perfecto. Y siempre lo era, estoy segura. Él detuvo su caminar y se giró para mirarme, sus manos enmarcando mi rostro, como diciendo que yo era perfecta. Debería haberme preguntado por qué pasaba tanto tiempo hablando de mi madre. Debería haber notado la forma en que sus ojos se quedaban en ella cuando reía, o como siempre parecía saber exactamente qué vino traer para verla iluminarse de alegría. Estaba tan enamorada, y el amor, estaba empezando a darme cuenta, nos vuelve espectacularmente ciegos. La primera grieta apareció 3 semanas antes de la boda. Había pasado por la casa de mis padres después del trabajo para ultimar los arreglos de los asientos. Mis brazos llenos de tarjetas de RSVP y la bolsa de la laptop pesada con manuscritos. La casa estaba inusualmente silenciosa cuando entré por la puerta principal. Mamá, papá, llamé, dejando mis bolsas en el vestíbulo. Desde la cocina, la voz de mi madre respondió. Cariño. Pero había algo distinto en ella. Sin aliento, casi nerviosa. La encontré de pie junto al fregadero, de espaldas, lavando platos que parecían sospechosamente limpios. Su cabello oscuro, normalmente impecable, estaba despeinado. Y cuando se volteó, sus mejillas estaban sonrojadas. Oh, Celeste, querida, no esperaba que llegaras tan temprano. Son las 6:30, dije, revisando mi reloj. La misma hora a la que siempre llego los miércoles. Claro, claro, dijo, secándose las manos con un trapo, evitando mirarme. Tu padre está en la reunión de la junta de la iglesia. Algo se sentía extraño, pero no podía identificar qué. La cocina olía diferente. No como las velas de vainilla de mi madre, sino a otra cosa. Algo masculino y caro. ¿Hay alguien más?, pregunté, acomodándome en la isla de la cocina con las tarjetas de RSVP. ¿Qué? Oh, no. Solo yo, dijo, volviendo al fregadero. ¿Cómo estuvo tu día, cariño? Casi lo dejé pasar. Casi. Pero entonces noté algo en la barra. Una taza de café que pertenecía a nuestro juego de porcelana fina. La que solo usábamos para invitados especiales. Todavía estaba tibia. Mamá, ¿de quién es esta taza? Sus hombros se tensaron. Mentira, por supuesto. Tú solo tomas té por la noche. Estaba cansada, necesitaba la cafeína. La mentira se quedó entre nosotras como un cable de alta tensión. Mi madre nunca había sido buena para mentir. Sus señales me eran tan familiares como mi propio latido. La forma en que evitaba el contacto visual, el leve temblor en su voz, el compulsivo lavado de platos. Pero la amaba y confiaba en ella, así que decidí creerle. Está bien, dije, simplemente, abriendo la primera tarjeta de RSVP. Vamos a organizar estos asientos. La noche transcurrió con normalidad, pero algo había cambiado. Sorprendí a mi madre mirando su teléfono constantemente, los dedos golpeando ansiosos contra la barra. Cuando Nathaniel me envió un mensaje alrededor de las 8 diciendo que trabajaría hasta tarde y que nos veríamos mañana, noté como todo su cuerpo parecía relajarse. La segunda grieta apareció una semana después. Nathaniel había estado distante, alegando que el trabajo lo abrumaba. Nuestras cenas habituales de los jueves se habían cancelado 2 veces y había faltado a la cita de degustación de pasteles con la pastelería. Cuando llamé a su oficina, su secretaria dijo que se había ido temprano. Manejé hasta su departamento en Georgetown, un moderno edificio con portero que me conocía por mi nombre. El viaje en elevador hasta el piso 15 se sintió eterno. Toqué su puerta, y luego usé mi llave cuando no respondió. Nathaniel, ¿estás bien? El departamento estaba oscuro, pero su coche estaba en el garaje. Llamé su nombre de nuevo, caminando por el espacio que ya habíamos empezado a planear redecorar después de la luna de miel. La sala estaba vacía, pero había una copa de vino sobre la mesa de centro. Solo una,
pero tenía rastro de lápiz labial en el borde. Un tono que no reconocí. Nathaniel. Probé con la puerta de su recámara, pero estaba cerrada con llave. Eso era extraño. Nunca cerraba su puerta. Estoy aquí. Su voz salió a través de la madera, apagada y extraña. No me siento bien, Celeste. Intoxicación alimentaria. Creo. Déjame cuidarte. No, no. No quiero que te contagies de nada. Te llamo mañana. Está bien. Me quedé ahí por un largo momento mirando esa puerta cerrada con llave. En 3 años juntos, Nathaniel nunca me había negado dejarlo ayudarlo cuando estaba enfermo. Era el tipo de hombre que quería que lo consintieran con solo un dolor de cabeza. Pero, otra vez, elegí confiar en lugar de sospechar. Que te mejores, le dije a la puerta. Te amo. Yo también te amo. Las palabras llegaron un instante demasiado tarde. La verdad tiene una forma de revelarse, como el agua encontrando grietas en los cimientos. 2 días antes de mi boda, irrumpió como un río desbordado. Estaba en la oficina tratando de concentrarme en un manuscrito sobre poesía medieval cuando sonó mi teléfono. El identificador mostraba el número de mi madre. Celeste, querida, necesito un favor. Claro. ¿Qué pasa? Dejé algunos programas de la boda en mi auto y voy a almorzar con la señora Chin del comité de flores. ¿Podrías pasar por la casa y agarrarlos? Están en mi Mercedes, en un sobremanila, en el asiento del copiloto. Claro, ningún problema. El viaje a la casa de mis padres me tomó 20 minutos con el tráfico de DC. Usé mi llave para entrar por la puerta principal y estacioné detrás del coche de mi madre. El Mercedes estaba desbloqueado, típico de nuestro vecindario seguro. Abrí la puerta del copiloto y de inmediato vi el sobremanila, pero al intentar tomarlo, algo más llamó mi atención. Un pequeño cuaderno de cuero negro se había deslizado entre los asientos. No le habría dado importancia de no ser porque mi nombre estaba escrito en la portada con la letra de mi madre. Mis manos temblaban mientras lo abría. La primera página estaba fechada 3 meses atrás, justo después de que anuncié mi compromiso. Nathaniel Reed es todo lo que debía haber elegido para casarme. Guapo, exitoso, de la familia correcta. En cambio, me conformé con William y su ministerio de clase media. Pero tal vez no sea demasiado tarde. Tal vez merezca algo hermoso por una vez. El cuaderno se me resbaló de las manos. Me senté en el asiento del conductor del coche de mi madre, mirando su letra mientras el mundo se inclinaba a un lado. Con las manos temblorosas, levanté el cuaderno y seguí leyendo. Él me mira como William solía hacerlo antes de que los años de rutina lo desgastaran. Cuando Nathaniel me elogia el vestido o la comida, recuerdo lo que se siente ser deseada. Hoy, se quedó después de que Celeste se fue al trabajo. Hablamos durante horas sobre literatura y viajes. Dijo que estoy desperdiciada en esta vida de pueblo pequeño. Tiene razón. Sé que esto está mal. Sé lo que le haría a Celeste si lo llegara a descubrir. Pero, ¿cuándo fue la última vez que alguien me eligió a mí? Realmente me eligió, no por deber ni por convención, sino por deseo. Página tras página, entrada tras entrada. La letra cuidadosa de mi madre documentando la lenta y deliberada seducción de mi prometido. Hoy me besó. Dios mío, ayúdame. Yo le correspondí. Hicimos el amor en su departamento mientras Celeste estaba en su club de lectura. Dijo que yo era más apasionada que cualquier mujer con la que hubiera estado. Me sentí viva de nuevo. Nathaniel dice que después de la boda encontrará la manera de que estemos juntos. Él dice que casarse con Celeste es solo lo que se espera de él, pero que su corazón ahora me pertenece a mí. La última entrada estaba fechada ayer. Mañana por la noche antes de la boda, vendrá mientras William esté en su reunión de planeación de despedida de soltero. Nuestra última vez juntos antes de que Celeste se convierta en su esposa. Después de eso, tendremos que ser más cuidadosos. Pero ya hemos llegado demasiado lejos para detenernos ahora. Cerré el cuaderno y me senté en completa inmovilidad. El vecindario seguía su rutina de tarde, aspersores regando los jardines bien cuidados, niños montando bicicletas,
perros ladrando a los carteros. La vida normal sucediendo mientras mi mundo entero se derrumbaba. ¿Cuánto tiempo? La pregunta retumbaba en mi cabeza. ¿Cuánto tiempo llevaban riéndose de mí a mis espaldas? Pensé en cada cena donde se sentaban frente a frente, en cada reunión familiar donde intercambiaban miradas que yo, confiada, nunca supe interpretar correctamente. Pensé en mi padre planeando acompañarme mañana por el pasillo, felizmente ajeno a que su esposa estaba durmiendo con el novio. Pensé en todas las formas en que me habían engañado, manipulado y traicionado las dos personas que se suponía que más me amaban en el mundo. Fue entonces cuando las lágrimas finalmente llegaron. Lágrimas calientes, llenas de rabia, que sabían a sal y traición. Lloré hasta que el pecho me dolió, hasta que el rímel me corría en oscuras corrientes por las mejillas, hasta que no quedó nada dentro de mí salvo una fría y cristalina claridad. Se habían elegido el uno al otro por encima de mí. Ahora yo me elegiría a mí misma por encima de ellos. Esa noche no regresé a casa. En lugar de eso, me registré en el Willard Intercontinental con un nombre falso, pagando en efectivo y diciéndole a la recepcionista que estaba sorprendiendo a mi esposo por nuestro aniversario. La mentira salió fácil. Al parecer, estaba aprendiendo a ser tan buena en el engaño como mi madre y mi prometido. En mi habitación de hotel, extendí todo sobre la cama king size como una detective organizando evidencia. El diario de mi madre. Capturas de pantalla de los recientes estados de cuenta de la tarjeta de crédito de Nathaniel. Habíamos combinado nuestras cuentas para los gastos de la boda y una lista creciente de todas las señales que había pasado por alto. El aroma caro del perfume en la cocina de mis padres. El lápiz labial en la copa de vino del departamento de Nathaniel. Su repentina experticia con el vino favorito de mi madre. La insistencia de ambos en los votos matrimoniales tradicionales, probablemente porque sabían que, en votos personales, yo podría decir algo que expusiera su culpa. Pedí servicio a la habitación y me senté con las piernas cruzadas sobre la cama, comiendo pasta carísima mientras planeaba su destrucción. La antigua Celeste los habría confrontado en privado. Habría llorado, exigido explicaciones y probablemente terminado siendo manipulada para perdonar. La antigua Celeste creía en las segundas oportunidades y en el poder del amor para superar cualquier cosa. Pero la antigua Celeste estaba muerta. Murió leyendo el diario de su madre en un Mercedes-Benz mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. La nueva Celeste entendía que algunas traiciones eran demasiado profundas para resolverse en privado. Esto no se trataba solo de un prometido infiel o de una madre traicionera. Se trataba de dos personas que habían conspirado para hacerme cómplice de mi propia humillación, que habían planeado continuar su affair después de mi boda, que me habían robado no solo la felicidad, sino la dignidad. Querían jugar. Está bien. Yo había aprendido de los mejores. Llamé a mi asistente en Meridian Publishing. Jenny, necesito que me hagas un favor. ¿Puedes compilar la lista de invitados de todos los que vienen a mi boda mañana? Direcciones de correo, números de teléfono, redes sociales, todo. Claro. ¿Está todo bien? Sí, todo está perfecto, dije. Y por primera vez en días, lo decía en serio. Solo quiero asegurarme de que todos tengan toda la información que necesitan para mañana. Después llamé a mi compañera de cuarto de la universidad, Priya, que trabajaba como periodista independiente en Nueva York. Celeste. Dios mío, tu boda es mañana. ¿Estás nerviosa? ¡Qué emoción! Priya, necesito un favor y necesito que no hagas preguntas. Está bien, su voz se volvió cautelosa. ¿Qué tipo de favor? Necesito que estés mañana en la Catedral de San Miguel con tu cámara y tus credenciales de prensa. Va a pasar algo noticioso, y quiero que quede documentado. Celeste, me estás asustando. No soy yo la que debería tener miedo. La última llamada fue la más difícil. Marqué el número de mi padre, sabiendo que ya habría regresado de su reunión de planeación de la despedida de soltero. Celeste, querida, no deberías estar llamándome. ¿No es mala suerte que el padre de la novia hable con su hija la noche antes de la boda? Papá, dije, con la voz quebrándose ligeramente. Te amo. No importa lo que pase mañana, necesito que recuerdes que te amo y que nada de esto es tu culpa. Cariño,
me estás preocupando. ¿Qué pasa? Nada pasa, papá. Finalmente, todo va a estar bien. Después de colgar, me quedé en el silencio de la habitación del hotel durante mucho tiempo, pensando en la justicia y la venganza y en la diferencia entre las dos. La venganza se trataba de causar dolor. La justicia se trataba de revelar la verdad. Mañana serviría justicia con una sonrisa. Me desperté al amanecer y pedí café al servicio a la habitación. Me senté junto a la ventana con mi bata de hotel mientras el sol pintaba Washington DC en tonos dorados y rosados. En 6 horas, se suponía que me convertiría en la señora Nathaniel Reed. En cambio, estaba a punto de convertirme en algo mucho más poderoso, una mujer que se niega a ser tonta de nadie. Mi teléfono había estado vibrando toda la mañana con mensajes de mi madre. Buenos días, hermosa novia. Espero que hayas dormido bien. No puedo esperar a verte caminar por ese pasillo hoy. Las flores están perfectas. Los músicos ya están acomodándose. Y confirmé con el fotógrafo, todo está exactamente como debe ser. Te amo tanto, cariño. Hoy va a ser el día más hermoso de tu vida. Cada mensaje se sentía como un cuchillo envuelto en seda. A las 9, tomé una ducha larga, dejando que el agua caliente se llevara los últimos restos de la mujer que solía ser. Cuando salí, me miré en el espejo del baño. Realmente me miré, tal vez por primera vez en meses. Mi cabello oscuro, tan parecido al de mi madre. Mis ojos azules, heredados de mi padre. Mi rostro, que siempre habían llamado bonito pero nunca extraordinario. Hoy sería extraordinaria. Conduje hacia la catedral despacio, tomando el camino largo por el centro de DC. La mañana estaba fresca y despejada, perfecta para una boda. La catedral de San Miguel lucía magnífica a la luz de la mañana, sus agujas góticas apuntando al cielo como oración hecha piedra. Los coches ya comenzaban a llegar. Invitados tempranos, proveedores, familiares preparándose para lo que ellos creían sería una celebración. Estacioné en el lote detrás de la catedral y me quedé un momento, viendo a personas que conocía toda mi vida moverse de un lado a otro preparando mi día especial, la señora Chin del Comité de Flores, el señor Rodríguez, que había sido nuestro vecino por 20 años, los amigos de la Escuela de Derecho de Nathaniel riendo y acomodándose las corbatas. Todas estas personas que se preocupaban por mí, que habían tomado tiempo de su sábado para ser testigos de lo que creían que sería el inicio de mi felices para siempre, también merecían conocer la verdad. Recogí mi vestido de novia, los zapatos y mi bolso de maquillaje, y entré a la catedral por la entrada lateral que llevaba al cuarto de preparación de la novia. El pequeño espacio ya estaba lleno de actividad. Mi dama de honor, Kathleen, colgaba su vestido, y mis 2 damas de honor estaban armando una estación de café y acomodando las flores. Celeste. Kathleen corrió a abrazarme. Y Dios mío, estás radiante. ¿Cómo te sientes? Como si hoy fuera a cambiarlo todo, dije, y era lo más honesto que había dicho en días. ¿Dónde está tu mamá? Pensé que ya estaría aquí. Revisé mi teléfono. Ningún mensaje nuevo de Diana desde esos dulcemente nauseabundos buenos días. Probablemente está en casa preparándose, dije. Ya sabes cómo le gusta que todo sea perfecto. Lo que no dije fue que sabía exactamente dónde estaba mi madre porque había estado rastreando el teléfono de Nathaniel desde anoche usando nuestra cuenta compartida. Él había pasado la noche en nuestra casa familiar, saliendo a las 6:30 de la mañana, probablemente para evitar ser visto por los vecinos o por mi padre. Una última traición, por los viejos tiempos. Mientras mis damas de honor me ayudaban a ponerme el vestido, me sentí extrañamente tranquila. La seda marfil se deslizaba sobre mi piel como una armadura, y cuando abotonaron las decenas de pequeños botones de perla en mi espalda, sentí que me transformaba en alguien nuevo, alguien más fuerte. El vestido había sido elección de mi madre, por supuesto, un tradicional vestido de corte a con mangas largas, cola de catedral y suficiente bordado de cuentas como para rivalizar con una constelación. Yo había querido algo más sencillo, más moderno, pero Diana había insistido. Este vestido va a salir precioso en las fotos, había dicho durante la prueba. La elegancia clásica nunca pasa de moda. Ahora entendía por qué había estado tan interesada en cómo me veía.
Necesitaba que me viera perfecta para las fotografías que documentarían la humillación de su yerno. Kathleen sujetó mi velo en su lugar, el mismo velo hasta la punta de los dedos que había usado mi abuela. Te ves absolutamente impresionante, Celeste. Nathaniel se va a morir cuando te vea. Eso espero, murmuré. A las 11:30 llegó el fotógrafo para tomar las fotos previas a la ceremonia. Sonreí y posé, dejándolo capturar lo que él creía imágenes de alegría nupcial, pero que en realidad eran fotos de una mujer preparándose para la guerra. A las 11:45 llegó mi padre. Hola, hermosa niña. Papá se paró en la puerta del cuarto de la novia, resplandeciente en su smoking negro formal, con su cabello plateado perfectamente peinado. A sus 58 años, el pastor William Darren seguía siendo un hombre apuesto, alto, digno, con esa calidez genuina que lo había hecho querido por nuestra congregación durante décadas. También era un hombre cuyo mundo estaba a punto de colapsar. Te ves radiante, querida, dijo, con los ojos humedeciéndose. Apenas puedo creer que mi niña se va a casar. Las damas de honor y el fotógrafo se hicieron a un lado con tacto para darnos privacidad. Tomé las manos de mi padre, esas manos fuertes y tiernas que habían bendecido a innumerables parejas, que me habían sostenido cuando me raspaba las rodillas de niña, que me habían enseñado a manejar, a orar y a creer en la bondad. Papá, necesito decirte algo antes de que caminemos por ese pasillo. Claro, cariño, ¿qué pasa? Saqué el diario de mi madre de mi bolso de novia y se lo puse en las manos. Encontré esto en el carro de mamá ayer. Se veía confundido mientras lo abría, pero observé cómo su rostro cambiaba a medida que empezaba a leer. El color desapareció de sus mejillas. Sus labios se entreabrieron ligeramente y sus manos comenzaron a temblar. Celeste, su voz era apenas un susurro. Esto no puede ser, tu madre nunca. Lee todas las páginas, papá. Se dejó caer en una silla, todavía sosteniendo el diario, con los ojos recorriendo página tras página de la traición de su esposa. Me arrodillé a su lado, mi vestido de novia extendiéndose a nuestro alrededor como crema derramada. ¿Desde cuándo lo sabías?, preguntó finalmente. Desde ayer. Lo siento, papá. Lo siento mucho. Me miró, este hombre que había construido todo su ministerio sobre la santidad del matrimonio y la familia, y vi algo romperse detrás de sus ojos. ¿Qué vamos a hacer?, susurró. Vamos a caminar por ese pasillo, dije con firmeza. Vamos a dejar que todos vean exactamente quiénes son Diana Darren y Nathaniel Reed. Celeste, no, piensa en esto. El escándalo, la humillación. La humillación no nos toca a nosotros, papá. Les toca a ellos. Me miró durante un largo momento, y pude ver cómo luchaba con 30 años de enseñanzas que le decían que los problemas familiares debían manejarse en privado, calladamente, tras puertas cerradas. Hay 200 personas allá afuera, dijo. 200 personas que nos quieren y que merecen conocer la verdad antes de presenciar lo que creen que es una ceremonia sagrada. Tu reputación, mi reputación, dije, será que me niego a que me hagan tonta, que elegí la dignidad sobre el silencio. Un golpe en la puerta nos interrumpió. 5 minutos, todos llamaron a la coordinadora de la boda. Papá se levantó lentamente, con las piernas temblorosas. Por un momento, temí que pudiera desplomarse ahí mismo, pero enderezó los hombros y me miró con algo parecido al orgullo. Eres más valiente de lo que yo jamás fui, dijo en voz baja. Aprendí de la mejor. Me ofreció su brazo y juntos caminamos hacia las puertas del santuario. A través de los paneles de vidrio pude ver la catedral llena de invitados, amigos y familiares que habían viajado desde todo el país para celebrar con nosotros. El altar estaba decorado con rosas blancas y peonías, tal como mi madre había querido. El cuarteto de cuerdas tocaba el canon de Pachelbel, llenando el espacio sagrado con su melodía elevada. Nathaniel estaba de pie en el altar con su smoking perfectamente hecho a medida, luciendo cada centímetro el abogado exitoso y el prometido devoto. Su padrino y los demás acompañantes lo flanqueaban, todos sonriendo con anticipación. En la primera fila, mi madre se sentaba radiante con su vestido esmeralda, secándose los ojos con un pañuelo de encaje. Parecía la madre de la novia que toda madre debería ser, orgullosa, elegante, abrumada por la emoción ante la felicidad de su hija.
La coordinadora de la boda abrió las puertas y comenzó la música procesional. Mis damas de honor caminaron por el pasillo con sus suaves vestidos rosas, sonriendo a los invitados y tomando su lugar en el altar. Entonces la música se elevó en la marcha nupcial y todas las personas en la catedral se pusieron de pie. «Lista, papá», susurré. Apreté su brazo. «Lista». Entramos al santuario y sentí 200 pares de ojos volverse hacia nosotros. Las cámaras destellaban. La gente sonreía y susurraba sobre lo hermosa que me veía. El rostro de Nathaniel se iluminó al verme, sus ojos azules cálidos con lo que parecía un amor genuino. Mi madre presionó su pañuelo contra los ojos. La imagen perfecta de la devoción maternal. «Qué actores tan increíbles son los dos», pensé mientras caminábamos por el pasillo. Deberían estar en Broadway en lugar de estar en mi vida. Llegamos al altar y papá colocó mi mano en la de Nathaniel antes de tomar asiento, el gesto que se suponía simbolizaba a un hombre entregando a su hija a otro. En cambio, se sentía como si me entregaran a mi enemigo. «Queridos hermanos», comenzó el pastor Jenkins, su voz proyectándose fácilmente por el sistema de sonido de la catedral. «Estamos reunidos hoy para ser testigos de la unión de Nathaniel William Reed y Celeste Marianne Darren en santo matrimonio». Lo dejé hablar, siguiendo la ceremonia tradicional, esperando mi momento. Nathaniel apretó mi mano y yo respondí con la misma presión. En la primera fila, mi madre miraba con orgullo radiante. No tenía ni idea de lo que se venía. El matrimonio no debe tomarse a la ligera, sino con reverencia, deliberadamente y conforme a los propósitos para los cuales fue instituido por Dios. Qué apropiado, pensé. Hablemos de reverencia y de los propósitos de Dios. Si hay alguien presente que tenga causa justificada para que estas dos personas no sean unidas en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Este era el momento. El momento que había estado planeando. El momento en que podría haber hablado, podría haber revelado todo ahí mismo, llegó. Pero en lugar de eso, permanecí en silencio. Dejé que el pastor Jenkins continuara con los votos, el intercambio de anillos, todo. Quería que se sintieran seguros. Quería que pensaran que habían ganado. «Nathaniel», dijo el pastor Jenkins, «aceptas a Celeste como tu legítima esposa, para tenerla y cuidarla, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza o en la pobreza, en lo bueno y en lo malo. Dejando de lado a todos los demás, hasta que la muerte los separe». Nathaniel me miró a los ojos, su voz fuerte y clara. «Sí, dejando de lado a todos los demás». La mentira era tan descarada que casi me hizo reír. «Celeste, aceptas a Nathaniel como tu legítimo esposo, para tenerlo y cuidarlo, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza o en la pobreza, en lo bueno y en lo malo, dejando de lado a todos los demás. ¿Hasta que la muerte los separe?» Este era mi momento, el momento de decir sí y volverme cómplice de mi propia decepción, o el momento de destruir su mundo con la verdad. Miré a la congregación, todos esos rostros llenos de expectativa y alegría. Miré a mi padre en la primera fila, sus ojos animándome a ser fuerte. Miré a mi madre, todavía secándose los ojos con teatral emoción. En realidad dije, mi voz proyectándose claramente por el sistema de sonido de la catedral, primero tengo algo que decir. La catedral cayó en un silencio perfecto. Incluso el cuarteto de cuerdas dejó de tocar. La mano de Nathaniel se apretó sobre la mía, su sonrisa vacilando apenas un poco. «Celeste», dijo el pastor Jenkins, confundido. «¿Está todo bien?» «Todo está perfecto», dije, volteando a enfrentar a la congregación. 200 rostros me miraban, la confusión reemplazando la celebración en sus expresiones. Acabo de darme cuenta de que, antes de hacer la promesa más grande de mi vida, probablemente debería ser completamente honesta sobre todo. La presión de Nathaniel sobre mi mano ahora era casi dolorosa. «Celeste, ¿qué estás haciendo?» Solté su mano y me aparté un poco, acercándome al micrófono. En la primera fila, mi madre permanecía completamente inmóvil, su pañuelo olvidado en su regazo. «Quiero agradecerles a todos por estar aquí hoy», comencé, con la voz firme y clara. «Significa muchísimo para mí que hayan tomado tiempo de sus vidas para presenciar lo que pensaban que sería el inicio de mi felices para siempre». Susurros comenzaron a recorrer la congregación.
Pude ver a Priya al fondo, su cámara discretamente posicionada. Pero he aprendido recientemente que los finales felices se construyen sobre la verdad, no sobre bellas mentiras. Y hay algo que todos necesitan saber antes de que esta ceremonia continúe. Nathaniel intentó acercarse, pero me aparté aún más. Ayer descubrí que mi prometido y mi madre han estado teniendo una aventura. Las palabras estallaron en la catedral como una bomba. Los jadeos resonaron contra las paredes de piedra. Alguien dejó caer su programa. En la primera fila, vi cómo el color se desvanecía del rostro del juez Reed mientras miraba a su hijo. Encontré el diario de mi madre detallando su relación con Tinue, mi voz haciéndose más fuerte con cada palabra. 3 meses de reuniones secretas, mentiras y traiciones. 3 meses en los que se reían de lo fácil que era engañarme. Mi madre se levantó de golpe, con el rostro encendido. Celeste, para con estas tonterías. Siéntate, Diana. La orden cortante vino de mi padre, que también se había puesto de pie. Su voz cargaba la autoridad de 30 años de ministerio, y mi madre se hundió de nuevo en su banca como si la hubieran golpeado. Nathaniel intentaba desesperadamente salvar la situación. Por favor, todos, ¿ha habido algún tipo de malentendido? ¿Es un malentendido que pasaste anoche en la casa de mis padres? Pregunté lo suficientemente alto para que todos escucharan. Mientras mi padre estaba en su reunión planeando tu despedida de soltero. La catedral estalló en susurros y jadeos de sorpresa. El rostro de Nathaniel se volvió blanco. ¿Es un malentendido que has estado usando nuestra tarjeta de crédito conjunta para comprar vinos caros para mi madre? Vinos que ella mencionaba específicamente amar en las entradas de su diario sobre tu aventura. El juez Reed ya estaba de pie, mirando a su hijo con horror y rabia. Nathaniel, dime que esto no es cierto. Nathaniel miró alrededor de la catedral con desesperación, viendo cómo su reputación, su carrera, toda su vida se desmoronaba en tiempo real. ¿Puedo explicar? Oh, sí, por favor explica, dije, con la voz empapada en dulzura fingida. Explica a tu padre, a tus colegas, a todos los que creyeron que eras un hombre honorable, cómo sedujiste a la madre de tu prometida. Explica cómo planeabas casarte conmigo mientras continuabas tu aventura con ella. El silencio fue ensordecedor. Todas las personas en esa catedral estaban mirando a Nathaniel, esperando su explicación, y él no tenía nada. Ningún argumento elegante de abogado, ninguna distracción encantadora, solo la verdad finalmente expuesta en toda su fealdad. En la primera fila, mi madre estaba llorando. No las lágrimas delicadas de una madre orgullosa, sino sollozos ásperos y feos de una mujer cuya vida acababa de implosionar. Celeste sollozó. Por favor, no entiendes. Entiendo perfectamente, dije, girándome para enfrentarla. Entiendo que decidiste que la felicidad de tu hija era un precio justo a pagar por sentirte deseada otra vez. Entiendo que miraste a mi prometido y decidiste que tú lo merecías más que yo. Eso no es, yo nunca quise. Balbuceó ella. Nunca quisiste que te descubrieran. La verdad flotaba en el aire como humo. Mi madre se desplomó de nuevo en su asiento. Su vestido esmeralda ahora parecía chillón y desesperado en lugar de elegante. Volví a mirar a la congregación, familia, amigos, colegas, personas que me habían visto crecer. Sus rostros mostraban todo, desde shock hasta simpatía y enojo. Pero ninguno me miraba con lástima. Eso era importante. Me negaba a ser compadecida. Quiero que todos sepan que esto no se trata de venganza, continué. Esto se trata de la verdad. Se trata de negarse a construir una vida sobre las mentiras de otra persona. Y se trata de elegirme a mí misma sobre personas que se eligieron entre ellos en lugar de a mí. Comencé a caminar por el pasillo, mi cola de vestido de catedral barría el suelo detrás de mí como la capa de una reina. Al pasar frente a la primera fila, me detuve frente a mi padre. Papá, lamento que hayas tenido que enterarte así, pero no lamento que te hayas enterado. Él asintió, con lágrimas corriendo por su rostro, pero sus ojos llenos de orgullo. Te amo, cariño. Hiciste lo correcto. Besé su frente, saboreando la sal y la tristeza, y luego continué bajando por el pasillo. Detrás de mí, el caos estallaba.
Nathaniel intentaba explicarse ante su furioso padre mientras los invitados se ponían de pie, susurraban y señalaban. Mi madre sollozaba cubriéndose el rostro con las manos, mientras la señora Chin del comité de flores la miraba con un desprecio evidente. Pero yo no miré atrás. Crucé las puertas de la catedral con la cabeza en alto, mi vestido de novia fluyendo detrás de mí como un río de seda color marfil. El estacionamiento detrás de la catedral de San Miguel se convirtió en mi santuario. Me paré junto a mi auto, respirando el aire fresco de octubre, sintiéndome más ligera de lo que había sentido en meses. Los sonidos del caos desde dentro de la catedral se colaban por las pesadas puertas de madera, voces alzadas, llantos, el raspado de las sillas mientras la gente se levantaba y trataba de procesar lo que acababan de presenciar. Mi teléfono no paraba de vibrar con llamadas y mensajes, pero los ignoré todos, excepto uno. Brilla, Santa Celeste, decía la voz al otro lado. ¿En serio lo hiciste? ¿Captaste todo? Cada segundo. Mi editor se va a volver loco cuando vea este material. Esto va a estar en todas partes esta noche. Bien. ¿Estás bien? Quiero decir, ¿de verdad bien? Consideré la pregunta mientras estaba allí, en mi vestido de novia, en un estacionamiento vacío, después de haber destruido 2 vidas y posiblemente mi propia reputación. Perfecta, dije, y lo decía en serio. En menos de una hora, la historia se estaba esparciendo como pólvora por nuestros círculos sociales. En 3 horas, ya estaba en sitios de noticias locales. En 6 horas, almohadilla venganza de boda era tendencia en redes sociales mientras la gente compartía el video de Priya y analizaba cada momento de mi confrontación en la catedral. Las reacciones eran todo lo que había esperado y más. El juez Reed emitió un comunicado a través de su firma legal anunciando que su hijo tomaría una licencia indefinida para atender asuntos personales. La carrera de Nathaniel había terminado. Ninguna firma de abogados en DC lo tocaría después de esto. Victoria Reed, la madre de Nathaniel, me envió una carta manuscrita que llegó por mensajería esa misma tarde. Querida Celeste, no puedo empezar a expresar mi horror por el comportamiento de mi hijo ni mi admiración por tu valentía hoy. Te merecías algo mucho mejor que esta traición. Por favor, sabe que siempre tendrás mi respeto y apoyo. Con el más profundo pesar. Victoria. La congregación de San Miguel se unió a mi padre de una manera que me hizo derramar lágrimas. Para la noche del domingo, más de 100 personas habían llamado o pasado por nuestra casa para expresar su apoyo y su indignación por lo que le habían hecho a nuestra familia. Pero la respuesta más satisfactoria vino del círculo social de mi madre. Las mujeres a las que había pasado años intentando impresionar con su matrimonio perfecto y su hija perfecta. En menos de 24 horas, se le había pedido discretamente que dejara su puesto en 3 juntas de caridad diferentes. Sus invitaciones a almorzar desaparecieron. Su teléfono dejó de sonar. Diana Darren, que había construido su identidad siendo la esposa perfecta del pastor, de repente se encontró siendo el tema de conversaciones susurradas y miradas de sorpresa donde quiera que iba. Intentó llamarme decenas de veces. Dejé que cada llamada fuera al buzón de voz. 3 días después de mi no boda, me senté en el estudio de mi padre, viéndolo empacar cajas con 30 años de libros teológicos y notas de sermones. No tienes que renunciar, le dije por 12ª vez. Sí, tengo que hacerlo. Su voz estaba cansada, pero firme. No puedo predicar sobre la santidad del matrimonio cuando mi propia esposa se burló de él. La congregación merece algo mejor. Mi papá había envejecido años en las últimas 72 horas. Las líneas alrededor de sus ojos se habían profundizado, sus hombros estaban más encorvados, pero también había algo de paz en él. Como un hombre que llevaba un peso sin darse cuenta hasta que finalmente se lo quitaron. ¿Qué vas a hacer?, pregunté. Me ofrecieron un puesto en una iglesia pequeña en Vermont. Pastor interino mientras buscan a alguien permanente. Me dará tiempo para pensar qué sigue. Y mamá, su rostro se endureció. Tu madre tomó sus decisiones. Ella tendrá que vivir con las consecuencias. A través de la ventana, podía ver a Diana cargando maletas en su auto. Se mudaba con su hermana en Baltimore, el único familiar que todavía le hablaría. ¿Has hablado con ella? Una vez, para decirle que pedí el divorcio.
La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros. Divorcio. En nuestra familia, esa palabra había sido impensable. Mis padres habían estado casados por 31 años, habían construido toda su vida alrededor de la idea de hasta que la muerte nos separe. Lo siento, papá. No lo estés. Me salvaste de vivir una mentira. Pegó otra caja con cinta, con movimientos cuidadosos y deliberados. Habría muerto sin saber con quién estaba realmente casado. Un golpe en la puerta principal nos interrumpió. Papá fue a contestar mientras yo seguía empacando sus libros. Pude escuchar voces bajas en el pasillo y luego pasos acercándose al estudio. Celeste. Papá apareció en el marco de la puerta con el juez Reed detrás de él. Harrison Reed parecía haber envejecido tanto como mi padre. Su usual apariencia impecable estaba desaliñada, sus ojos vacíos de cansancio y vergüenza. Juez Reed, dije poniéndome de pie y acomodándome los jeans. Me sorprende verlo. Necesitaba disculparme, dijo simplemente. Por mi hijo, por lo que te hizo pasar, por lo que hizo pasar a nuestras dos familias. Estudié su rostro, buscando señales de culpa o resentimiento, pero solo encontré un arrepentimiento genuino. Gracias. Pero usted no es responsable de las decisiones de Nathaniel, ¿verdad? Su risa fue amarga. Lo crié creyendo que tenía derecho a todo lo que quisiera, que su encanto y su buena apariencia lo sacarían de cualquier problema. Yo creé al hombre que te traicionó. No, dije con firmeza. Usted crió a un hijo. Él eligió convertirse en un hombre sin honor. Eso es responsabilidad de él. El juez Reed asintió lentamente. Victoria y yo estamos recibiendo consejería, tratando de entender dónde nos equivocamos, cómo fallamos con él de manera tan completa. No dejes que sus errores definan tu matrimonio, le dije. Algunas personas simplemente están rotas por dentro. Eso no significa que todos los que los amaron estén rotos también. Me estudió por un largo momento. Eres extraordinaria. Sabes que la mayoría de la gente habría quedado destruida por lo que te pasó. En cambio, tú estás ofreciendo sabiduría a un viejo tonto. Aprendí de los mejores, dije, mirando a mi padre. Después de que el juez Reed se fue, papá y yo terminamos de empacar en un silencio cómodo. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo su estudio de tonos dorados y ámbar, cerró la última caja y miró alrededor de la habitación que había sido su santuario durante más de una década. ¿Algún arrepentimiento?, pregunté. ¿Sobre el divorcio? ¿Sobre irme? No, hizo una pausa. Sobre criar a una hija lo suficientemente valiente como para elegir la verdad sobre la comodidad. Nunca. 6 meses después, estaba en los jardines detrás de mi nuevo departamento en Alexandria, Virginia, observando cómo la primavera emergía del frío invierno. Los cerezos en flor salpicaban el paisaje como confeti rosa, y el aire olía a pasto fresco y posibilidades. Mi teléfono sonó. Era la llamada semanal de revisión de papá. ¿Cómo está Vermont?, pregunté sin rodeos. Hermoso, tranquilo. La congregación aquí es pequeña pero genuina. Sin política, sin drama, solo fe y comunidad. ¿Eres feliz? Estoy llegando, dijo. ¿Y tú? ¿Qué tal el nuevo trabajo? Hace 3 meses me habían ofrecido un puesto como editora senior en una prestigiosa editorial de Nueva York. El salario era bueno, el trabajo desafiante y, lo mejor de todo, estaba a 300 metros de los escombros de mi antigua vida. Me encanta, dije honestamente. La ciudad, el trabajo, el anonimato. Puedo caminar por la calle y simplemente ser Celeste, no a esa mujer del video de la boda. Bien. Te mereces un nuevo comienzo. El video de la boda eventualmente perdió su viralidad, reemplazado por escándalos más recientes y dramas frescos. Pero durante varias semanas, había sido la favorita de Internet, la mujer que eligió dignidad sobre silencio, verdad sobre comodidad. La atención fue abrumadora, pero al final empoderadora. Recibí miles de mensajes de mujeres compartiendo sus propias historias de traición y agradeciéndome por mostrarles que era posible elegirse a sí mismas. ¿Has sabido algo de ella?, preguntó papá, como cada semana. No, y no había sabido nada. Diana había intentado comunicarse por intermediarios, mi tía,
viejos amigos de la familia, incluso mi antiguo jefe. Pero había dejado claro que no tenía nada que decirle. Algunas traiciones eran demasiado profundas para el perdón. Al menos, no el tipo de perdón barato que finge que nada pasó. Tal vez algún día podría tener una conversación con mi madre, pero no hoy. Todavía no. ¿Y Nathaniel? Pregunté. Su abogado contactó al mío el mes pasado. Al parecer, está en terapia y quiere enmendar las cosas. Me reí, pero ya no había amargura en esa risa. Le dije a mi abogado que le informara que la mejor manera de enmendarlo sería dejarme en paz para siempre. Después de colgar, me senté en mi jardín con una taza de café y mi último manuscrito, unas memorias de una mujer que reconstruyó su vida después de descubrir el affair de 20 años de su esposo. Los paralelos con mi propia historia no se me escapaban, pero había aprendido a encontrar fuerza en las historias de supervivencia de otros, en lugar de dolor en sus traiciones. El timbre sonó, interrumpiendo mi lectura. No esperaba a nadie, pero al abrir la puerta encontré a un repartidor sosteniendo un enorme ramo de flores silvestres. El tipo que yo había querido para mi ramo de boda en lugar de las rosas y pianíes que había elegido mi madre. La tarjeta era simple, por elegirte a ti misma, de alguien que entiende, una amiga. Sin firma, sin remitente, pero no lo necesitaba. En los últimos meses, me había conectado con decenas de mujeres que habían encontrado el valor de dejar relaciones tóxicas, de decir la verdad ante el poder, de elegir su propia felicidad por encima de la comodidad de los demás. Éramos una hermandad de sobrevivientes, y nos cuidábamos unas a otras. Coloqué las flores silvestres en un jarrón y las puse sobre la mesa de la cocina, donde su belleza natural iluminaba todo el cuarto. Luego regresé a mi jardín, a mi manuscrito, a la vida que estaba construyendo, una elección deliberada a la vez. Un año después, me encontraba en el podio del gran salón del Hotel Meridien, frente a cientos de rostros, escritores, editores y lectores reunidos para la Conferencia Nacional de Literatura Femenina. La placa frente a mí decía, Celeste Darren, ponente principal, el poder de la voz auténtica. Hace un año, comencé mi voz llenando con facilidad el sistema de sonido. Estuve frente a un altar, ante 200 personas, y tomé una decisión que cambió todo. No la decisión que todos esperaban que tomara, sino la decisión que honraba quien realmente soy. En la audiencia, podía ver a mujeres asintiendo, inclinándose hacia adelante en sus asientos. Mi historia se había convertido en un referente para muchas. No por el drama ni la venganza, sino por la verdad más profunda que representaba. Desde niñas nos enseñan que mantener la paz es más importante que mantener nuestra dignidad, que ser amable vale más que ser honesta, que la comodidad de los demás importa más que nuestra propia verdad. Hice una pausa, recordando esa mañana en la habitación del hotel cuando me miré al espejo y decidí convertirme en alguien nuevo. Pero esto fue lo que aprendí. Cuando eliges la verdad por encima de la comodidad, cuando te eliges a ti misma por encima de personas que decidieron traicionarte, no solo cambias tu propia vida. Das permiso a todos los que te observan para hacer lo mismo. Los aplausos fueron cálidos y prolongados. Después de mi discurso, decenas de mujeres se acercaron a mí para compartir sus propias historias de cómo eligieron el coraje sobre el silencio, la autenticidad sobre la aprobación. Más tarde esa noche, me senté en mi habitación de hotel con una copa de vino, revisando mensajes de mujeres que habían visto mi discurso de la conferencia en línea. Sus palabras eran variaciones de un mismo tema: gracias por mostrarme que era posible. Gracias por elegir la verdad. Gracias por negarte a permanecer en silencio. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi papá: vi tu discurso en línea. Mamá estaría orgullosa. Me quedé mirando el mensaje por un largo momento. Claro que se refería a mi abuela, la mujer cuyo velo había usado en mi no boda. Quien me enseñó que la fuerza podía parecer gracia y que a veces lo más amoroso que podías hacer era negarte a permitir la crueldad de alguien más. Pero una parte de mí se preguntaba si también hablaba de Diana. Si en algún lugar de Baltimore, viviendo con las consecuencias de sus decisiones, mi madre había visto a su hija hablar sobre el coraje y había sentido algo parecido al orgullo mezclado con su arrepentimiento. Probablemente nunca lo sabría, y estaba bien con eso. Afuera de la ventana de mi hotel, la ciudad de Nueva York brillaba como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. En algún lugar de ese laberinto de luces,
Millones de personas estaban tomando decisiones. Algunas valientes, otras cobardes, y algunas que lo cambiarían todo. Alcé mi copa de vino en un brindis silencioso por todas ellas, pero especialmente por aquellas que se elegirían a sí mismas cuando el mundo les dijera que eligieran el silencio. Por las que dirían la verdad cuando sería más fácil mentir. Por las que se alejarían de prisiones hermosas disfrazadas de felices para siempre. Por quienes eligen la libertad, pensé. Incluso cuando la libertad se parece estar sola frente a un altar, diciendo la verdad a personas que preferirían creer la mentira. Terminé mi vino, cerré la computadora y me preparé para dormir. Mañana volaría de regreso a mi vida en Nueva York, mi trabajo, mi departamento, mi jardín de flores silvestres. La vida que había construido no sobre los cimientos de nadie más, sino sobre mi propia verdad inquebrantable. Y si eso no era un felices para siempre, era algo aún mejor, un comienzo que me pertenecía por completo. A veces, la venganza más grande no es la destrucción, sino la liberación. A veces, lo más poderoso que una mujer puede hacer es elegirse a sí misma cuando todos los demás esperan que guarde silencio. Y a veces, el felices para siempre más verdadero no es el que planeaste, sino el que creas cuando finalmente aprendes a valorar tu propia verdad por encima de la comodidad de los demás.